Hoy es el primer domingo del año. Hoy es el tiempo que Dios nos ha dado para iniciar la cosa nueva que nos ha anunciado por tiempos y tiempos. Cuando me invitaron a compartir la palabra, me dijeron: vas a compartir el primer día del año, el primer domingo del año. ¿Del año qué? ¿Estamos en el año qué? 2020. Y uno ve ese número tan agradable. Y la enseñanza que Dios me dio para compartirles a ustedes se relaciona exactamente con ese número 2020. Queremos tener una visión 2020, pero les voy a preguntar antes, y ustedes se contestan interiormente. Voy a hacerles unas preguntitas. En lo natural, ¿sabes qué es tener visión 2020? Pregúntatelo aquí internamente. ¿Sabes qué es tener visión 2020? Otra pregunta. ¿Conoces algunos pasos para tener visión 2020? Tercera pregunta. ¿Sabes en qué tener orden y equilibrio divinos para mantenerla? ¿Has contestado sí a las tres preguntas? ¿Quién contestó interiormente, aunque fuera dos preguntas? Levanta tu mano. Bueno, entonces no necesitan estar en la enseñanza. No, mentira. Vamos a ver y vamos a experimentar lo que es la revelación al ir trayendo las cosas naturales hacia las cosas espirituales. Y para eso les pido que leamos todos este versículo. Está en Romanos 1:20. Leamos todos en voz alta, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué nos está diciendo allí el Señor? Cosas invisibles. No son visibles a tus ojos, cosas invisibles relacionadas con Dios, con su carácter, con lo que Él es, con lo que Él hace. Vamos a poder entenderlas con las cosas hechas, con su creación. ¿Me siguen? Entonces, ahora con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a llevar estas cosas naturales que hemos hablado, visión 2020, lo vamos a llevar a un plano espiritual. Y para eso necesitamos en verdad el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre ti, está sobre mí, para guiarme, para conducirme, para revelarme. Entonces veamos el significado natural. Ahora cada uno que se contestó la pregunta que yo hice aquí públicamente, vamos a ver lo que dice simplemente el diccionario. El término visión 2020, pongan atención, no significa tener una visión perfecta. Se refiere a la agudeza visual, que es la claridad y nitidez de la visión. Entonces, cuando uno le reconocen, uy, tú tienes visión 2020, es porque en un examen con el optometrista ha definido que tú tienes una gran claridad y nitidez en tu visión.
Aún que puedes reconocer cosas a 20 pasos con esa claridad y con esa nitidez. Pero entonces no es tener una visión perfecta. La visión que Dios puede darnos es una visión perfecta. Y en cuanto entra a tu vida, y ahora vamos a ver unos pasos, en cuanto esa visión entra a tu vida, queda sujeta en cierta forma a la visión natural tuya. Pero la visión de Dios es perfecta. La visión en ti va a tener claridad y nitidez. Ahora, la agudeza visual es solo un aspecto del examen de la vista, porque allí también te van a probar algunas habilidades naturales. Y aquí les voy a pedir que cada uno mire lo espiritual de esas condiciones, de esas habilidades que hay en la visión de un ser humano. La primera cosa que te examinan también es la conciencia periférica. ¿Saben qué quiere decir periférico? Alrededor, al contorno tuyo. Si llevamos esto a un plano espiritual, significaría que tú podrías tener una visión que puede reconocer el entorno, no solamente lo que hay en mí, sino el entorno. Otra habilidad natural, la coordinación del ojo. Porque nosotros, así como podemos mover esta mano y yo con la otra mano estoy teniendo el micrófono, esta habilidad es la coordinación de los ojos tuyos con los movimientos, con las cosas naturales. De manera que cuando hablamos de coordinación, estamos hablando de que hay un método, que hay un orden en lo que tú miras. Tercera habilidad, la percepción de profundidad. Qué bueno uno poder ver más profundo de lo que ve en lo natural. Una dimensión mayor hacia lo hondo, hacia lo profundo, hacia lo desconocido. Otra habilidad, la capacidad de enfocarse. ¿Cuántas veces nosotros vemos muchas cosas en lo natural? Pero hay una habilidad que Dios da al ser humano y es enfocarse específicamente en algo. Aquí estamos hablando de habilidades naturales, pero nosotros las estamos trasladando a lo espiritual. Otra habilidad muy importante, la visión del color. ¿Quiénes aquí han hecho la vida del adorador en el IMES, en nuestro instituto? Amén. Allí han descubierto significados que tienen los colores. Entonces, el yo tener una visión del color en las cosas espirituales va a traer revelación a mi vida. Revelación que es revelación. No está escrito en la Biblia que el blanco significa pureza, sino que es una deducción natural. Al uno ver un color blanco, uno dice, esto es un color limpio, esto es un color puro. Y si uno en un sueño o en una visión ve este color blanco, va a poder entender algo que Dios me está diciendo. Ahora hay un proceso para tener visión 2020 y ese proceso tiene 4 pasos. ¿Cuántos pasos tiene? 4 pasos. Levanta tu mano y señálame así. 4 pasos, 4 pasos. El primer paso es ¿qué? Desear. Empieza de Primer paso, desear. Segundo paso, decidir. También empieza por D. Entonces tenemos desear,
y decidir. Esto es para que lo vayan grabando. Tercer paso, planear. ¿Ustedes qué piensan cuando decimos planear? Yo estoy aquí, allí veo a Rosario también moviendo sus brazos como planeando, como planearía tal vez un ave, ¿no? Pero estamos hablando de planear, es organizar un plan de acción. Entonces tenemos desear, repitan conmigo, desear, decidir, planear y el último punto es hacer. Decidir, planear y hacer. Desear, decidir, planear y hacer. Estos pasos les van a servir a ustedes para toda la vida. Esto no es solamente para tener mi visión 2020 en este año 2020. Estos pasos son imprescindibles para que tú puedas tener una visión de lo que tú quieres hacer y que Dios te ha mostrado hacer. Entonces vamos a ver en detalle el primer paso, que era ¿cuál? Desear. Según el diccionario de la español de la lengua española, lo puse al revés. Diccionario de la lengua española, por favor, volteen allí imaginariamente, ponen la E después de la L. La definición de ese diccionario es aspirar con vehemencia al conocimiento, a la posesión o al disfrute de algo. Anhelar que acontezca o no algún suceso. Es que a veces podemos desear que no suceda, que no llegue, que no venga. Este desear de todas maneras nos está hablando de una vehemencia, de una pasión, de un deseo profundo para tener visión 2020. Debes tener un deseo profundo en tu corazón. Y les quiero compartir algunas frases de Pastor Randy. ¿Quiénes conocieron aquí a Pastor Randy en persona? Muchos. Ahora, ¿quiénes no conocieron a Randy sino solo por referencia? También algunos. Miren esta frase tan interesante que quiero que leamos y que reflexionemos sobre ella. Randy decía, un deseo es la expresión visible de algo invisible en nuestro corazón. Es el reflejo de una imagen o visión escrita en nuestro espíritu. Quiere decir que algo invisible, algo que no es visible a los ojos de las personas, se va a volver visible. ¿Por qué? Porque va a expresar una imagen, algo que Dios ha escrito en tu corazón. Otra frase de Randy, leámosla juntos. El deseo espiritual es la visión y sueño en nuestro espíritu que nos motiva a seguir adelante paso a paso hasta alcanzar nuestro objetivo. Esa visión que Dios ha pintado en tu corazón, si es Dios quien la ha pintado, quien la ha escrito, quien la ha dibujado, esa visión te va a motivar todo el tiempo. Cuando tú caigas en el ánimo, el Espíritu de Dios podrá traer esa visión, ese algo que te mostró, ese deseo que puso profundo en tu vida, para que vuelvas a levantarte y adelantes paso a paso en pos de ese objetivo. Otra frase y otros textos que encontré de Pastor Randy. Tengan en cuenta que casi siempre decimos aquí Pastor Randy o Pastor
Edwin. Le ponemos la tilde a la primera A, ¿cierto? Pastor. Cuando tú oigas a alguien diciendo así, vas a saber que esa persona es de Comunidad Cristiana de Fe. Porque nosotros le decíamos a Pastor Randy, porque en inglés esa es la acentuación, pastor. Entonces nosotros acá nos decimos todos pastor. Entonces Pastor Randy, en ese escrito, dice, el deseo nace de uno de dos orígenes. El primero es de parte de Dios y es en el que vamos a estar haciendo énfasis. Pero por supuesto, vamos a tener también en cuenta que algunas veces tenemos nuestra propia visión. El origen nace de mí mismo. Y el segundo origen es de parte de nosotros mismos. Acabo de recordar algo que les iba a decir al principio, y es que nosotros vimos 4 pasos para tener visión 2020. ¿Cuál fue el primer paso? Desear. El segundo, decidir. El tercero, planear. Y el cuarto, hacer. Lo que les iba a comentar es que muchas veces nosotros empezamos haciendo. ¿A alguno les ha pasado? No hubo mucha respuesta positiva. Pero muchas veces nosotros empezamos haciendo y cuando ya estamos en todo ese movimiento y en toda esa acción decimos, no, yo tengo que planear esto, no puedo seguir, tengo que planear. Y después digo, pero yo tengo que decidir acerca de esto. ¿Y cuál era mi deseo? ¿Por qué yo empecé a hacer esto? Entonces hacemos al revés ese camino, el camino lógico, ordenado, equilibrado, es que tú recibas un deseo de parte de Dios, que tú empieces a tomar una decisión, luego planees y finalmente hagas. Entonces, vamos a analizar lo que es desear de parte de Dios. Dios da y crea un deseo sobrenatural de hacer su voluntad. Pinta en el corazón la imagen de lo que quiere de nosotros. Es un deseo sobrenatural, porque muchas veces Él puede mostrarnos su voluntad y nosotros no desear hacerla. Entonces, amamos a Dios y queremos hacer todo lo que Él nos pida, pero en nuestra voluntad, en nuestro hacer, decimos lo contrario o hacemos lo contrario. Dios pinta en el corazón. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le dio esta frase a Pastor Randy? Que Él pinta la visión en el corazón. ¿Por qué? Algo que se pinta, algo que se dibuja, algo que se graba es bastante indeleble. Y aquí esta es la frase, la cita bíblica más importante de esta enseñanza. ¿Qué dice en Filipenses 2:13? Leámoslo juntos. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oh, aleluya. Pone el deseo de Él en nuestro corazón y pone el hacer y llevar a cabo ese deseo. Y los otros 2 puntos, ¿en qué quedan? Ahí no dice nada el Señor. ¿Cuál era el segundo punto? Decidir. Y el tercer punto, planear. Y entonces aquí en esta palabra, en esta cita bíblica, Dios nos dice, yo pongo en ti mi querer. Yo pongo en ti mi hacer. Y entonces tú vas a ocuparte de usar tu voluntad. Siempre el Señor nos ha permitido decidir entre una cosa y otra. Nosotros no somos unos robots. Nosotros
tenemos voluntad propia y podemos decir sí, Señor, o puedo decir no, Señor. Él pone en nosotros, y leámoslo en primera persona, porque Dios es el que en mí, di, en mí y señálate, en mí produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Las dos cosas. ¿Qué tal uno solamente con el deseo y con el querer todo el tiempo? Uy, no, el anhelo que yo tengo y la pasión que yo tengo. ¿Y a dónde está el hecho? ¿Dónde está la obra? ¿Dónde está el poner la obra? Dios nos da el querer como el hacer. Ahora, ¿qué es el desear de parte de nosotros? Muchos han querido hacer las cosas con sus propias motivaciones, para su propia gloria. Yo quiero ser grande, yo quiero ser el mejor cantor, yo quiero ser el mejor músico, yo voy a ser el mejor gerente de producción y estoy buscando solamente mi gloria. Cuando el deseo viene de parte de nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la motivación que me está movilizando hacia eso? ¿Y qué dice la palabra acerca de esto? Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará. ¿En qué? En todo. Leámoslo en primera persona. Esta es una manera en la cual nos personalizamos, nos apropiamos de la palabra del Señor. Pongo toda mi confianza en Dios y no en lo mucho que sé. Tomo en cuenta a Dios en todas mis acciones y Él me ayudará en todo. En todo, en todo, no en algunas cosas, en todo. Ahora vamos a ver la segunda palabra de este proceso, el segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso? Decidir. Miren lo que dice el diccionario de la lengua española. Ay, aquí sí le di donde era. Diccionario de la lengua española. Es formar el propósito de hacer algo tras una reflexión, determinar el resultado de algo. Quiere decir que cuando tú estás decidiendo, ya estás poniendo en camino una realidad, una visión, un deseo. Y es después de pensar diferentes opciones. Porque cuando uno va a decidir algo es porque aquí yo tengo una dirección, aquí tengo otra dirección, aquí tengo otra dirección y puedo ir descartando, ¿no? Como a veces uno hace. Voy a descartar esto, me quedo con esto. Yo tengo que reflexionar cuando voy a decidir, porque esa decisión, miren esta frase de Pastor Randy, dice, mi deseo determina mi decisión y mi decisión determina mi destino. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones equivocadas? ¿Algunos aquí se han equivocado alguna vez? Tantas veces, Dios mío, pero tu misericordia es grande. Cuando nosotros tomamos decisiones, esas decisiones están determinando mi destino, mi futuro inmediato. Y a veces ese deseo, ese primer paso puede flaquear. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Medito en la palabra, miro nuevamente el dibujo, examino de nuevo la visión que Dios me dio, ese deseo profundo, lo vuelvo a mirar. Lo vuelvo a declarar, lo vuelvo a meditar, lo vuelvo a reflexionar y eso
va a fortalecer mi fe para seguir adelante. Otra frase de Pastor Randy: no hay límites a mi espíritu mientras permanezco en Cristo y su llamado y su propósito eterno para mi vida. Todo se puede hacer mientras confío en Él. A veces flaqueamos y de verdad a veces nos rendimos, a veces nos apartamos, tomamos decisiones equivocadas, acciones equivocadas. Pero ¿por qué sucede esto? Porque empezamos a poner nuestros ojos en las circunstancias y al ver las circunstancias tan difíciles solamente decae nuestra fe. Pero volviendo a retomar, volviendo a estar en Él, es que nosotros podemos seguir adelante. Y al respecto, a veces nos sucede que sentimos que estamos en el Señor, ¿no? Pero estamos es como en el límite, ¿no? Tenemos un pie aquí y otro pie aquí. Estamos en el límite de la voluntad de Dios y nosotros debemos estar en el camino, no al lado del camino, en el camino, porque el camino es el Señor. Él dijo: yo soy el camino. Entonces, ¿yo qué hago por el borde del camino? Yo tengo que estar en el camino. Y esta palabra es bastante fuerte y es lo que Dios nos está diciendo ahora a cada uno de nosotros, a nuestra nación, a la iglesia de Jesucristo, a ti y a tu familia. Dice el texto en Joel 3:14: mucha gente se ha reunido en el valle de la decisión, porque allí llegará nuestro Dios. Cercano está el día de su llegada. Reflexionemos un poco sobre esto. Ya supimos qué es decidir, ¿cierto? Tomar una determinación. Cuando nosotros estamos en ese valle de la decisión, allí estará nuestro Dios. Dice la palabra: allí llegará nuestro Dios. Cuando tú estás en ese momento de tomar una decisión importante, allí está nuestro Dios. Y dice: cercano está el día de su llegada. Aquí está hablando de decisiones importantes, no solo personales, decisiones de naciones enteras. ¿Con quién estás tú? ¿Con quién estás tú? Nación de Colombia, nación del Ecuador, nación de Venezuela, ¿con quién estás tú? Porque está cercano el día del Señor. En Éxodo 32, después de que Moisés bajó del monte y se encontró con todo el pueblo de Israel desordenado, en unas bacanales y en unas fiestas en donde Dios no era el centro, Moisés llamó a su pueblo y les preguntó: ¿quién está por Jehová? Los que están por Jehová, júntense conmigo. Dios está preguntándonos: ¿con quién estás tú? ¿A favor de quién estás tú? La nación de Colombia, ¿con quién está? Nosotros como iglesia estamos declarando: Jesucristo es el Señor de Colombia. Colombia está por Jesucristo. Colombia le pertenece al Señor Jesucristo. Amén. Pero aquí curiosamente
Dice, todos los que están de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Yo decía, ve, y este Moisés, ¿por qué no dijo, únanse al Señor? No, él les dijo, únanse a mí. Moisés era el líder del pueblo de Israel. Moisés había recibido una delegación de autoridad de parte de Dios sobre el pueblo de Israel. Si nosotros traemos eso a nuestra vida, cada uno al lugar donde yo estoy, ¿tú te acercarías a ese liderazgo que Dios ha puesto sobre ti? Porque es que aquí Moisés les dice, los que estén de parte del Señor, vengan aquí, júntense a mí. Si tú estás por el Señor, te estás uniendo al cuerpo de Cristo, estás juntándote más y más con tu liderazgo, con el líder que Dios ha puesto sobre tu vida. Si estás por el Señor, acércate al cuerpo de Cristo, pero más, acércate más a tu liderazgo. Seguimos en la palabra decidir, en el segundo paso. Dios te está llamando a tomar decisiones radicales. Esto lo acabamos de decir. El tercer paso, ¿cuál era? Planear. El primer paso, desear. Segundo paso, decidir. Tercer paso, planear. Otra vez. Informé mal. Por favor, anoten en su mente diccionario de la lengua española, DLE. ¿Qué dice acerca de planear? Dice trazar o formar el plan de una obra. Y el sinónimo es designio, hacer planes o proyectos. Dicho de un ave, volar con las alas extendidas e inmóviles. Aquí me dieron la base para poder decir lo siguiente. En cuanto trazamos un plan de vuelo, como las aves, al principio hay un esfuerzo, pero al coger el viento correcto alcanzamos un claro descanso. ¿Ustedes han visto las aves cuando van a empezar a volar? Tienen que aletear bastante, ¿cierto? Tienen que mover esas alas bastante para coger el vuelo. Y cuando ya llegan a ese punto que necesitan, porque han encontrado el viento favorable, entonces dejan sus alas extendidas y van planeando. Yo me imagino a Mariú, no volando así, no. Nunca me atrevería a lanzarme pues desde una peña, como hace un águila, pero ¿cómo me imagino yo llegando a un descanso? Cuando al principio tengo que hacer un gran esfuerzo para dar ese primer paso. Y después de dar ese primer paso, que empiezo a encontrar el viento favorable por la guía del Espíritu Santo, yo entro en un descanso porque he avanzado en la dirección correcta. Decía Pastor Randy, un viaje largo empieza con un solo paso pequeño. Un solo paso pequeño. Mientras no lo des, ahí vas a quedarte. Ahí vas a estar. El destino se determina por la decisión personal de llegar y hacer todo lo necesario para llegar. Otra frase de Pastor Randy. Una meta es una declaración de fe, concretando lo que creo, lo que espero, lo que voy a hacer con Cristo por mi Padre Dios. Es una acción de fe, planear. Yo estoy haciendo, tomando unas notas, tomando una dirección
para llegar a donde debo llegar. Y este ejemplo me gusta mucho pensarlo, y es que ustedes han visto en la televisión o aún en vivo y en directo las carreras de postas, ¿no es cierto? ¿Las han visto? ¿Todos las han visto? ¿Hay alguna persona que no haya visto una carrera de postas? No, yo creo que todos, ¿cierto? ¿Qué sucede en la carrera de postas? Las personas que planean con el equipo, ¿a quién mandan en los primeros 100 metros? ¿Saben a quién mandan? Por supuesto que tiene que ser una persona veloz, pero también tienen una característica, y es que tienen un arranque poderoso, porque son los que inician la carrera. Y la segunda característica que tienen es que responden rápidamente a la señal de partida, a ese disparo. Entonces, son veloces, pero tienen fuerza para arrancar y tienen una respuesta rápida a la señal. Cuando yo miraba este ejemplo, yo decía, sucedió igual en Comunidad Cristiana de Fe. Las personas, los pioneros, los que comenzaron Comunidad Cristiana de Fe, tenían una gran fuerza para arrancar, porque dar el primer paso no es fácil. Tuvieron una fuerza que solamente la puede dar el Espíritu de Dios y que te puede dar a ti para ese primer paso que necesitas dar. Estos pioneros tenían fuerza para arrancar, pero también tenían una segunda característica. Respondían de inmediato al llamado, respondían de inmediato a la palabra, obedecían de inmediato cuando oían la señal, cuando oían la voz de Dios. Estos pioneros corrieron los primeros metros de la carrera, y el Espíritu de Dios puede darte a ti también esa obediencia, puede darte también esa fuerza para dar esos primeros pasos. Si hemos determinado algo, por lo general hacemos un plan para el día, la semana, el mes, el año. No sé quiénes van a ir a almorzar a su casa después de, aunque no es buena hora ponerme a hablar del almuerzo. De pronto se les despierta un apetito, pero yo me imagino que los que prepararon algo para el almuerzo de hoy tuvieron que sentir primero un gran deseo de preparar un buen almuerzo, y después tuvieron que buscar los ingredientes, los elementos. Y si iba a ser un almuerzo en comunidad, pues entonces vos traes el arroz de leche, vos traes la gaseosa. Se distribuyeron las funciones, hubo una planeación, lo decidiste y lo empezaste a hacer para que al salir de la reunión pudieran almorzar un buen sancocho, un rico sancocho. Pero hubo una motivación más profunda al hacer este almuerzo. Tal vez tú querías limar asperezas con algunas personas de la familia y hacer un buen almuerzo en donde cada uno pusiera un granito de arena. Era propicio para producir ese rompimiento de barreras en la familia. Entonces, si analizamos una sencilla cosa como es preparar un almuerzo, va a requerir un deseo, va a requerir una planeación, va a requerir una decisión, va a requerir una acción. Y aquí hay una palabra bien fuerte de parte del Señor acerca del planear. Dice en Lucas 14:28, ¿quién de vosotros
queriendo, leamos en voz alta todos, por favor. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? De pronto no voy a poder hacer el sancocho con carne de res, sino solamente con carne de pollo. Tengo que planearlo, tengo que saber cuánto me va a costar. Y esta palabra que es tan fuerte está dentro de un contexto muy importante. Jesús les estaba diciendo, si ustedes me escogen a mí, si ustedes atienden a mi llamado, lo tienen que dejar todo. Lo tienen que entregar todo. Tienen que tomar mi cruz. Cuando a mí ya me empiezan a decir eso, entonces tengo que hacer como estábamos viendo en esta palabra de planear. Un momentico, esto me va a costar. Esto va a tener un precio alto. ¿Estoy dispuesta a pagar ese precio? Pero es que uno no se pone a pensar todas esas cosas cuando le está diciendo que sí al Señor. ¿Cuánto hace que le dijiste sí al Señor? Quiero que vengas a mi vida, quiero que seas el Señor de mi vida. ¿Cuánto hace que se lo dijiste? ¿1 año? ¿5 años? ¿20 años? Y a lo largo de tu vida has visto que has tenido que pagar precios altos para llegar a donde estás. El último paso, diccionario de la de la lengua española, dice producir algo, darle el primer ser, ejecutar, poner por obra una acción o trabajo, obrar, actuar, efectuar, realizar, disponer, ocasionar, causar. Todo eso no se puede hacer sentados. Bueno, no les voy a decir que se levanten y caminen alrededor del templo, pero ejecutar, poner por obra es lo que quiere decir hacer. Es el último paso después de desear, después de decidir, después de planear y después de hacer. Estamos en el último paso. Aquí hay una frase muy interesante de Pastor Randy. Dice, mi espíritu en unión con Cristo puede hacer cualquier cosa. No importan los obstáculos porque son oportunidades para depender del poder de Dios. Y cuando vemos obstáculos muy grandes en nuestra vida, cuando vemos tal vez la magnitud de lo que Dios nos está diciendo que caminamos hacia eso, lo único que podemos responder al Señor es como hizo Moisés. Moisés empezó a hablar con Dios. No, pero Dios, es que ¿cómo me vas a llevar a hacer esto? No soy capaz de hacerlo. A esta edad no soy capaz. No soy capaz, Señor. A veces hay cosas muy grandes, muy importantes que Dios nos está pidiendo hacer. Y empezamos a tener un diálogo con el Señor y a decirle, de pronto no desde el principio, sí Señor, sí Señor, sí Señor, sino un momento Señor, mira mi estado, mira quién soy, mira las capacidades que tengo. Yo no soy capaz de hacer esto. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Perdón.
Ay, auxilio, me fui a la última hoja. Jorgito. Me va a tocar retroceder así, rapidito. Hundí la tecla que no era. ¿Ves, Señor? Eso me pasa a veces, Señor. Por eso necesito tu presencia conmigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y tú empiezas en ese diálogo con el Señor. No, Señor, pero es que necesito tu gracia, necesito tus habilidades, necesito tu carácter, necesito... Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Gloria sea a Dios, dice en Efesios 3, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos gracias a su poder que actúa en nosotros. Entonces, en verdad necesitamos saber y conocer el poder de Dios en nuestra vida y cómo Él hará mucho más de lo que nosotros le pidamos o mucho más de lo que nosotros nos imaginemos. Y una muestra del poder de Dios es que Él envía a sus ángeles. Algunos aquí han pedido ángeles que los acompañen, que los guarden, que los protejan. Los ángeles son ministros de Dios para servirnos, son servidores de Dios. Y al respecto, quiero contarles que en días pasados yo venía de mi casa por la noche y había una tranca en el tráfico tremenda y la fila de carros se estacionó y llegaron unos jóvenes vándalos y rodearon mi carro y golpearon mi carro y yo allí encerrada con las ventanillas cerradas pidiéndole al Señor, por favor, Señor, envía ángeles que me saquen de esta situación, porque pues era el tiempo en que todavía se estaban dando todas estas situaciones violentas. De un momento a otro se acerca uno de estos jóvenes por la ventanilla de mi lado y me dice, tranquila. Yo, bueno, sí, tranquila, sí, yo estoy tratando de estar tranquila, ¿no? Me dice, tranquila. Y luego se voltea y les dice a sus compañeros, a sus amigos, no le hagan nada. Y yo, wow, ¿qué es esto? Dios mío, esto es un ángel disfrazado de persona, no puede ser más. Entonces empezó la fila a andar, pero se detuvo más adelante. Y allí más adelante veo a un joven que le estaba dando como unas indicaciones al carro que iba delante mío. Entonces ahí yo bajé la ventanilla. Le dije, mira, ¿qué pasa? Le hablé así bien caleño. Mira, ¿qué pasa? ¿Por qué es esta tranca? Entonces me dice, mira, me mostró su celular. Por este camino, ni por este, ni por este, ni por este. Tienes que coger hacia acá, caminar unas cuadras, devolverte para que cojas hacia el lugar que te va a sacar a tu casa. Entonces, yo llegué a mi casa efectivamente después de que Dios mandó 2 ángeles, uno que me protegiera y otro que me guiara, respondiendo a una oración más de lo que yo pudiera pensar o creer. Y el Señor respondió esa oración, que fue incluso una oración del corazón, porque yo estaba allí atemorizada. Entonces el Señor responde nuestras oraciones de una manera más poderosa de lo que nosotros podamos pensar o querer. Y en este último paso tenemos que hablar de esta palabra que está en Santiago 1, del 22 al 25.
Dice, pero sed hacedores de la palabra. Leámosla juntos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, no siendo oidor olvidadizo. Quiere decir que si yo solamente oigo y no hago, me estoy autoengañando. Nadie me está engañando. Yo misma me estoy engañando. Cuando oigo la palabra, pero no la hago. Y me conformo con haber oído. Quedo contenta con eso. Obedecer la palabra, hacerla, es lo que fija como un sello en nuestro espíritu. Además que desarrollamos confianza para hacer cosas mayores. Cuando la visión viene del Espíritu Santo, nada nos puede satisfacer hasta realizarla. El fuego de la visión quema y destruye nuestras dudas y pensamientos. Entonces vamos a confirmar los 4 pasos para tener visión 2020. Primer paso, desear. Segundo paso, decidir. Tercer paso, planear. Cuarto paso, hacer. Y aquí para producirles apetito de lo que es una visión que Dios puede poner en nosotros, vamos a ver unas características que el Espíritu de Dios puede hacer aún mayores que lo que vamos a ver en este momento rápido. Vamos a ver las características naturales que tiene la vista del águila. Agudeza visual. Se debe a cantidad de células receptoras de luz en sus ojos. 5 veces más que el ojo humano. La agudeza visual, ¿tú la quisieras? Para tus sentidos espirituales, tener una agudeza visual aún mayor. Esto es la agudeza visual que han medido en las águilas. ¿Cuánto sería la agudeza visual que Dios puede poner en tu espíritu cuando tú anheles, desees, planees, decidas y hagas? Y esto lo dicen desde tiempos pasados. El libro de Job dice, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Sus ojos observan desde muy lejos. En los tiempos de Job ya la gente sabía que las águilas tenían una agudeza visual extraordinaria. Color con resolución y con la claridad. ¿Cómo será que a las personas que tienen esa agudeza y que tienen esa capacidad de resolución, de poder detallar las cosas espirituales, las llaman ojos de águila? Tiene ojos de águila. Tercera característica, es la más fuerte visión la que tiene el águila, estimada de 4 a 8 veces más fuerte que la del humano promedio. No sufren de miopía o presbicia. Yo sufrí de miopía desde que era niña y resulta que con los años la presbicia ha ido empujando la miopía y de 3,75 ahora tengo 1,25. Entonces ahora con la edad me mejoró la visión de lejos. Tengo mejor visión de lejos, gloria a Dios. Y aún tengo visión de cerca, como para leer el directorio telefónico, aunque ya no tenemos directorios telefónicos, ¿no? Pero puedo leer letra pequeña. Estas águilas dice que no sufren de miopía ni de hipermetropía.
Ahora, esto también me parece muy interesante aplicado a nuestra visión espiritual. Veloz en el cambio de enfoque. Se fija en un objeto cercano y lo cambia a enfoque lejano rápidamente. Al volar, ajusta la nitidez en su aproximación. Esto me parece tremendo. ¿Qué tal uno en una consejería con una persona y de un momento a otro tener esa visión lejana del pasado de esa persona? Y a medida que vas aconsejando a la persona, vas enfocándote más y más por esa aproximación espiritual que el Señor te da. ¿No les parece muy interesante? No para convertirse en águilas, sino para pedirle al Señor, Señor, yo quiero tener esa característica. Ahora, perspectiva de 340 grados. La cabeza del águila gira casi 270 grados. Sus ojos también giran, en contraste con el campo de perspectiva de las personas, que es de 180 grados. O sea, yo puedo voltear mi cabeza hasta acá atrás, ¿no? El águila casi que le da la vuelta entera, casi que queda con una visión panorámica completa. ¿Cuánto no quisiera yo tener esa calidad de visión espiritual? Más que 340 grados. Ahora, monocular y binocular, porque puede usar sus ojos de manera independiente. Mira al frente y al lado en forma simultánea. Como quien dice, yo puedo ir caminando por aquí y por acá veo que alguien se está acercando. Esto tiene unas implicaciones espirituales muy importantes para la vida de uno. Protección ósea a su visión. Esa mirada fiera que tienen las águilas es producida porque tienen una parte saliente de sus huesos sobre los ojos, y eso la protege de las ramas y de las presas que luchan por escapar de ellas. Ahora, tienen un gran tamaño ocular, es tan grande como el ojo humano, el ojo del águila. Pero la referencia es que mis ojos tienen un tamaño conforme a mi estatura. Las águilas tienen los ojos del mismo tamaño del ser humano, pero son muchísimo más pequeñas. Este también es interesante, tienen unas lágrimas protectoras. ¿No les parece bueno tener lágrimas protectoras? Todos tenemos lágrimas, ¿o no? De pronto no las usamos a menudo, pero de vez en cuando humedecen sus ojos y contienen un químico que las protege contra el agua salada, destruye las bacterias y previene las infecciones. ¡Wow! Mis lágrimas pueden producir eso, Señor. Y para terminar, ya se me acabó el tiempo, pero voy a decirles rápidamente algo que necesitamos nosotros: tener orden y equilibrio en dos cosas, en la palabra y el espíritu, y en el carisma y el carácter. Aquí es que vamos a aplicar la visión 2020, mucha atención, palabra y espíritu. Dios nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Siempre la palabra deberá ir acompañada del Espíritu de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, muchas veces leemos el mismo versículo a lo largo de los años, y de un momento a otro ese versículo toma una vida, toma, no sé, una realidad impresionante, y es porque el Espíritu de Dios te ha revelado en tu espíritu, no solamente en tu razón como lo venías leyendo, sino que en tu espíritu Él te ha revelado
la profundidad de esa palabra. Ahora, a los discípulos de Maús les pasó que ellos iban caminando con el Señor y no lo reconocieron. ¿Tú caminas con el Señor? ¿Quiénes aquí caminan con el Señor? Todos caminamos con el Señor, pero muchas veces nuestros ojos están velados por tristeza, por desilusión, por decepción, por ceguera, y no hemos reconocido a Jesús. Pero cuando nosotros nos sentamos con Jesús, en verdad, Él abre nuestros ojos espirituales. Y aún hace que lata nuestro corazón con pasión, porque estoy entendiendo lo que Dios me está diciendo. Lo estoy entendiendo en mi espíritu. Y no solamente a los discípulos de Maús, después a todos los que estaban reunidos, les abrió el entendimiento. Entonces, caminas con Jesús, conoces su palabra, te sientas y esperas que el Espíritu parta el pan, parta la palabra, abra la palabra, divida, separe la palabra y tus ojos sean abiertos. Otro ejemplo poderoso está en Éxodo 32, donde habla de cómo las tablas de la ley que fueron entregadas a Moisés eran la escritura de Dios. Y dice finalmente, y allí en algún versículo en el 31:18 dice que estaban escritas por el dedo de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así? Entonces, mientras Moisés estuvo allá 40 días en ese monte, Dios estaba escribiendo en esas tablas. Estaba escribiendo la ley, estaba escribiendo la palabra, le estaba dando una visión de lo que Él quería que hiciera. Pero es que en el Nuevo Testamento viene la revelación. ¿Quién creen ustedes que es el dedo de Dios? Jesús estaba diciéndoles a los presentes: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El Espíritu Santo es el dedo de Dios a través tuyo, a través de mi persona. El dedo de Dios, el Espíritu de Dios puede echar fuera demonios. El Espíritu de Dios puede traer sanidad a tu cuerpo. El Espíritu de Dios puede escribir en tu corazón la palabra. ¿Por qué les digo esto? Miren lo que está escrito en 2 Corintios 3:3. ¿Podemos leerlo en primera persona? Soy carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aleluya. También tienes que tener equilibrio entre el carisma y el carácter. ¿Qué es el carisma? Ahí ustedes pueden ver un adorno en un árbol de Navidad y pueden ver una fruta en un árbol frutal. El carisma es un don, es un poder sobrenatural que nos da el Espíritu Santo repartiendo como Él quiere para capacitarnos. Y si no saben cuáles son los dones del Espíritu Santo, deben tomar el curso Dones del Espíritu Santo en el IMES. Ahora, el carácter o fruto. ¿De qué estoy tratando esta parte de la enseñanza? En que tenemos que tener un equilibrio entre los carismas o dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Porque hay 9, ¿cuántas hay? 9 aspectos. ¿Están seguros de que son 9?
¿Sí están seguros de que son 9? Bueno, son 9 características o aspectos del fruto del Espíritu. ¿Y cuántos son los dones o carismas del Espíritu? Son 9. Entonces necesitamos tener un equilibrio, un orden entre el fruto del Espíritu, que tiene 9 aspectos, y los 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, para que entiendan bien la diferencia entre carisma y carácter, en el lado derecho de ustedes está el árbol de Navidad y en el lado derecho hay un árbol de manzanas. ¿Ven la diferencia? El adorno se coloca y se retira con una acción breve, porque el Espíritu Santo te da en un momento dado un don para que tú lo uses con alguien que lo necesita en ese momento. Pero el don, como el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere, lo usa en ese momento y tú lo usas en ese momento, guiado por el Espíritu. Pero ¿qué sucede con el carácter? El carácter tiene que dar un fruto que nace después de tiempos y procesos. El adorno no revela la naturaleza del árbol. El fruto revela la naturaleza del árbol. El carisma es un regalo, el carácter es un fruto que requiere un proceso. El carisma es inmediato, el carácter necesita tiempo. El carisma es incondicional, pero el carácter requiere madurez. Y esto lo encuentran en 1 Corintios y en Gálatas. Entonces, para terminar, les voy a volver a hacer las preguntas del principio. Primera pregunta, ¿en lo natural sabes qué es tener visión 2020? Vimos que no es la visión perfecta, ¿no es cierto? Pero que sí se refiere a una agudeza y una claridad. Entonces ya tú sabes en lo natural qué es tener visión 2020. Segunda pregunta, ¿conoces algunos pasos para tener la visión 2020? Todo el tiempo estuvimos hablando de ¿cuántos pasos? De 4 pasos. ¿Y se acuerdan cuál fue el orden? Desear, decidir, planear y hacer. Y el último punto que lo vimos más rápidamente, ¿sabes en qué tener orden y equilibrio divinos para mantenerlos? Tenemos que tener un equilibrio entre los dones y el fruto del Espíritu. Tenemos que tener un equilibrio entre la palabra y el Espíritu. No solo palabra, palabra y Espíritu. Entonces, ahora sí, después de muchas amenazas, para terminar, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar en este primer domingo del año. Orar para que la visión verdaderamente esté puesta en tu vida por el Señor, para que Él sea el centro de todo esto que hemos aprendido hoy. Padre Santo, Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias por ser el centro de nuestra vida. Gracias por ser el centro de mi vida, Cristo Jesús. Hoy te expreso mi anhelo de que pongas en mi corazón un deseo profundo, un deseo lleno de pasión, lleno de tu querer,
lo que tú quieres para mí este año. Señor, yo te pido que ya que pones en nosotros el querer, pongas en mí tu querer. Que cuando yo reciba ese deseo profundo, yo quiera hacerlo. Que haya en mi corazón ese querer tuyo. Señor, y en este día derrama tu fuerza para tomar la decisión correcta. Que teniendo el equilibrio de tu palabra y de tu espíritu en mi vida, que teniendo el equilibrio de los dones y carismas que me has dado y del fruto que has estado creando en mí, Padre Santo, yo quiero tomar la decisión correcta que va a determinar mi vida para este año 2020. Y Padre Santo, también te pido que por tu Espíritu traigas los planes, las estrategias, lo que tú quieres que yo haga con ese querer tuyo, porque quiero caminar en esa perfecta voluntad tuya, mi Dios. Y finalmente, pon en mí el hacer tu voluntad. Que yo no solamente arranque con pasión como los pioneros, sino que yo también atienda cada vez a tu voz con una obediencia inmediata. Padre, gracias. Hoy lo recibo por fe. Recibo de ti tu querer. Recibo de ti la decisión correcta. Recibo de ti los planes que vas a mostrarme paso a paso. Y recibo también el hacer, el poner por obra lo que tú me muestres, lo que tú escribas como una visión en mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.